El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, proyectando una bruma dorada sobre el camino serpenteante que atravesaba el campo abierto. Los árboles bordeaban un lado, los campos se extendían al otro, y el silencio reinaba en el espacio intermedio. Ni coches pitando, ni voces lejanas, solo el susurro de las hojas al viento. Luca pedaleaba lentamente, su bicicleta chirriaba bajo el peso de una vieja cesta atada a la parte trasera. Contenía un juego de herramientas desgastado, una botella de agua y un paquete envuelto en tela con pan y sopa para su abuela, que lo esperaba pacientemente en casa. Tenía 24 años, pero aparentaba más. La vida le había marcado el ceño prematuramente, no por la edad, sino por la preocupación. Desde que abandonó la universidad para cuidar de su abuela enferma, había aceptado cualquier trabajo que hubiera podido encontrar. Jardinero, lavaplatos, repartidor. El dinero escaseaba, pero la dignidad nunca la abandonó. Al llegar a la última curva del camino, algo inusual llamó su atención. Un elegante coche negro yacía de forma extraña al borde de la carretera, ligeramente inclinado, con una rueda trasera aplastada contra la tierra. El vapor salía suavemente del capó. Una figura permanecía de pie junto a ella, caminando de un lado a otro. Luca redujo la velocidad. Una mujer, elegante y visiblemente agitada, alzó la vista. Llevaba una chaqueta impecable, tacones inadecuados para la grava y una expresión que oscilaba entre la frustración y una curiosidad cautelosa. Tenía el teléfono en la mano, en alto, buscando señal. Luca se detuvo a pocos metros de distancia. ¿Todo bien, señorita? Ella lo miró, dudó. Neumático pinchado. Sin señal. No me sirvió de nada. No está bien. Asintió levemente y apoyó su bicicleta contra un árbol. ¿Te importa si le echo un vistazo? Entrecerró los ojos. ¿Sabes lo que estás haciendo? Lo suficiente para ayudar, dijo con una leve sonrisa. No tocaré nada a menos que estés de acuerdo. Ella asintió a regañadientes. Está bien. Luca se arrodilló junto al volante. Sus manos, polvorientas y ásperas por años de trabajo, se movían con cuidado. No se ve la rueda de repuesto. Él alzó la vista. ¿Tienes un gato en la parte de atrás? Creo que sí. Abrió el maletero. Luca rebuscó entre las herramientas, hasta que finalmente encontró las necesarias. Trabajó en silencio, metódicamente, con el sudor perlado en la frente. Isabelle lo observó. Ella no solía hablar con extraños, especialmente no con extraños que se encontraban al borde de la carretera, pero había algo honesto en él. ¿A dónde te diriges?, preguntó con los brazos cruzados. En casa, respondió. He terminado algunas entregas. ¿Trabajas para una empresa? No, solo ayudar en lo que necesites. Comestibles, arreglos. Lo que sea que dé dinero. Ella asintió lentamente. Eso es raro hoy en día. Se encogió de hombros. Ayuda a que no falte comida en la mesa. En menos de 20 minutos, la rueda de repuesto estaba montada. Luca se puso de pie y se secó las manos en la camisa. Ya debería estar listo para funcionar. No es perfecto, pero te llevará al pueblo. Ella miró fijamente el coche, y luego volvió a mirarlo a él. ¿No quieres nada? Soltó una risita suave. No me detuve por dinero. De todos modos, metió la mano en su bolso. Negó con la cabeza. Me alegro mucho de que estés a salvo. Por un momento, permanecieron en silencio. Dos desconocidos de mundos opuestos, unidos únicamente por un neumático roto y una gracia inesperada. ¿Cómo te llamas?, finalmente preguntó. Luca. Luca, repitió como si estuviera probando el sonido. Gracias. Asintió una vez, luego caminó hacia su bicicleta y se alejó pedaleando hacia la luz que se desvanecía. Isabelle permanecía de pie junto a su coche, aún con la cartera en la mano, mirando fijamente el lugar donde él había desaparecido. Algo en aquel joven despertó en ella una calidez desconocida, como una puerta entreabierta,
lo suficiente para que se colara la luz. Se subió al coche, arrancó el motor y se marchó, sin saber que acababa de cruzarse con alguien que pronto cambiaría sus vidas para siempre. La carretera que dejaba atrás desapareció en el espejo retrovisor, pero la mente de Isabelle seguía allí, donde el joven de ropa polvorienta y ojos amables le había cambiado la rueda pinchada sin pedirle nada a cambio. Ella no sabía por qué le había preguntado su nombre. Rara vez preguntaba el nombre de alguien fuera del trabajo, a menos que fuera estratégico. Pero algo en Luca había despertado sus defensas, como el viento que encuentra una grieta en una ventana herméticamente cerrada. El viaje de regreso a la ciudad transcurrió como niebla. Los rascacielos engulleron la puesta de sol y el tráfico tarareaba su canción constante. Isabelle llegó a su apartamento. Un espacio elegante y moderno situado sobre una plaza bulliciosa, pero se sentía más vacío de lo habitual. Esa noche, mientras recalentaba las obras y revisaba sus correos electrónicos, su mente volvía una y otra vez a la carretera. Había afrontado innumerables batallas en las salas de juntas, negociado acuerdos millonarios y liderado equipos a través de continentes. Sin embargo, fue el niño que se arrodilló junto a su coche quien perturbó sus pensamientos. ¿Por qué no podía dejar de pensar en él? Murmuró en voz alta, molesta. No porque hubiera arreglado el neumático, sino porque la había visto, no como un título o una figura poderosa, sino simplemente como alguien que necesitaba ayuda, y había respondido sin esperar nada a cambio. Se dio cuenta de que ese tipo de decencia se había vuelto rara en su mundo. La mañana siguiente llegó rápidamente. La oficina era un hervidero de reuniones programadas, informes de marketing y plazos de entrega de proyectos. La asistente de Isabelle entró con un portapapeles en la mano. ¿Alguna novedad sobre la reunión con los proveedores? Isabelle preguntó. Sí, y también algo extraño. Ayer dejaste esta nota para ti misma. Busca a Luca. Isabelle parpadeó. Lo había garabateado en su libreta casi sin darse cuenta. Sí, dijo ella. Es un chico joven. Me ayudó ayer cuando se me pinchó una rueda. No tengo sus datos de contacto, solo su nombre y quizá la zona. El ayudante arqueó una ceja. No es mucha información. Lo sé, pero inténtalo. El ayudante dudó un instante y asintió. Preguntaré por ahí, pero puede que tarde. Conforme avanzaba la semana, Isabelle se ocupaba de presentaciones y de la planificación de viajes. Aún así, el recuerdo permanecía. Sus manos firmes, la forma en que rechazó el pago, la sutil tristeza en su sonrisa. Luca, mientras tanto, había vuelto a la rutina. Pasaba las mañanas ayudando al panadero del pueblo y luego iba en bicicleta a los pueblos vecinos para hacer recados, arreglar vallas, entregar paquetes o reparar sillas rotas. Cada euro contaba. Las medicinas de su abuela se estaban encareciendo y se acercaba el invierno. No le había contado mucho sobre el encuentro, solo que había ayudado a una mujer con problemas en el coche. Ella sonrió y le dijo, «Las cosas buenas vuelven, hijo». Pero Luca no esperaba cosas buenas. Había aprendido a no hacerlo. Sin embargo, algo de aquel momento también se le había quedado grabado. Quizá fueran sus ojos, cansados pero penetrantes, o la forma en que había pronunciado su nombre, como si importara. Había ayudado a gente antes, pero aquello se sentía diferente. Durante algunas noches, imaginó en qué tipo de mundo vivía ella. Oficinas relucientes, zapatos lustrados, ventanas con vistas, un mundo al que no pertenecía. Aún así, se alegró de haberse detenido. Aquel momento había sido maravilloso. De vuelta en la ciudad, la asistente de Isabelle regresó 2 días después con un destello de esperanza. Pregunté a algunos tenderos y vendedores ambulantes de la zona que mencionaste. Una mujer me dijo que un chico llamado Luca reparte comida y la ayuda con las tareas. Me lo describió. Creo que es él. Isabelle se levantó de un salto, con el corazón acelerado. Consígueme una dirección. La asistente asintió y salió. Por primera vez en semanas,
Isabelle sintió algo removerse en su interior. No obligación, no lástima, sino algo más cálido, como si el universo le hubiera ofrecido un hilo del destino y ella estuviera lista para seguirlo. A la mañana siguiente reinaba la tranquilidad. Una suave llovizna cubría la ciudad, repiqueteando delicadamente en las ventanas y suavizando el ritmo generalmente frenético de la vida cotidiana. Isabelle estaba junto a su ventana, observando a la gente con paraguas que cruzaba la calle, cuyas vidas avanzaban como un reloj. Respiró hondo y revisó su teléfono. Ninguna llamada urgente, ninguna crisis inminente. Por una vez, el silencio se sentía bienvenido. Su asistente llamó a la puerta y entró con un papel doblado. «Tengo una dirección». Isabelle se giró. «¿Estás segura? No es gran cosa. Solo un nombre en el buzón y una descripción que coincide. Una casa pequeña, en las afueras». Tomó el papel, con los dedos extrañamente tensos. «Gracias». No sabía exactamente qué iba a decir, solo que algo en la amabilidad de Luca le había conmovido. Una parte de ella que se había insensibilizado en la rutina corporativa, enterrada bajo años de plazos de entrega, competencia y pérdidas, había despertado. Pasó la siguiente hora pensando, caminando de un lado a otro, borrando y reescribiendo mensajes que nunca envió. Finalmente, se puso el abrigo y a la izquierda. En una calle tranquila, lejos del bullicio de oficinas y cafés, Luca barría las hojas frente a la puerta de un vecino. Era uno de esos trabajos ocasionales de los que se sentía orgulloso. No glamuroso, pero sí honesto. No se percató del elegante coche que se detenía hasta que la puerta se abrió y unos pasos de tacón resonaron suavemente tras él. «Luca», dijo, girándose con la escoba en la mano. La voz me resultaba familiar, pero el rostro aún más. Isabelle se quedó allí de pie, con una expresión entre sonrisa e incredulidad. «Señora», preguntó, inseguro. Dio un paso adelante. «Siento presentarme así», decían. «Quería encontrarte». Luca parpadeó, sacudiéndose las manos en la camisa. «¿Hay algún problema con el neumático otra vez?» Una suave risa se le escapó. La primera auténtica en días. «No, el neumático está bien. Vine porque no tuve la oportunidad de agradecerte como es debido». «¿Ya lo hiciste?», respondió sorprendido. «No precisamente». Echó un vistazo a su alrededor. «¿Puedo?». Él asintió, guiándola hacia un banco cerca de la cerca. Se sentaron y por un momento la llovizna pintó un silencio entre ellos. «No he podido olvidar lo que hiciste», comenzó Isabelle. «No se trata solo de arreglar el neumático, sino de cómo lo hiciste sin juzgar, sin expectativas. Eso es raro de donde yo vengo». Luca desvió la mirada, incómodo ante los elogios. «Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer». «Tal vez», dijo en voz baja. «Pero la mayoría de la gente no lo hace». Hizo una pausa, observando su modesta vestimenta, sus zapatos gastados, su gracia sin pulir. «Dijiste que ayudas en lo que haces entregas, que arreglas cosas». Él asintió. «Lo que sea necesario para tener comida en la mesa». «Y si tuvieras la opción», continuó, «¿qué es lo que realmente querrías hacer?». Dudó. «No sé si importa. Los sueños no pagan las facturas». «Quizás no hoy», dijo. «Pero mañana podría ser diferente». Luca no sabía qué decir. Había vivido tanto tiempo en modo de supervivencia que imaginar el mañana como algo más que otra lucha le resultaba extraño. Metió la mano en su abrigo y le entregó un sobre. «Sin trucos», dijo. «Léelo más tarde, y si te interesa, hay un número al que puedes llamar». Luca tomó el sobre con delicadeza. Sus dedos sintieron el peso. No es pesado, pero sí significativo. Isabelle se puso de pie. «No te entretendré. Solo quería que supieras que tu amabilidad no se esfumó en la nada». Él también se puso de pie. «Nunca esperé nada. Precisamente por eso es importante». Ella le dirigió una última mirada. Cálida, firme, llena de respeto,
Luego caminó hacia su coche y desapareció entre la ligera llovizna. Luca se quedó inmóvil durante un largo rato, con el sobre en la mano, sin saber si la vida le acababa de regalar un momento o una puerta. Y en algún lugar muy profundo, algo comenzó a agitarse. Incertidumbre, esperanza y el susurro del cambio. Lucas estaba sentado en el borde de la cama, sosteniendo el sobre como si fuera de cristal. Afuera había dejado de llover, dejando el aire frío y silencioso. Su abuela, dormida en la habitación contigua, respiraba suavemente. La casita, con su papel pintado despegado y sus ventanas con corrientes de aire, se sentía inusualmente silenciosa. Todavía no lo había abierto, no porque no quisiera, sino porque algo en su interior dudaba. La vida le había enseñado a ser cauto con la esperanza. Era algo frágil, algo que a menudo aparecía solo para volver a desaparecer. Pero Isabelle no parecía alguien que estuviera jugando. No se presentó en una sala de juntas ni detrás de un escritorio, sino en su calle, cara a cara, como si realmente creyera lo que decía. Y así, tras respirar hondo, Luca abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había una carta doblada, impresa en papel gris. Las palabras fueron formales pero personales. Comenzó con un agradecimiento. Entonces llegó lo inesperado, una invitación formal. Le estaban ofreciendo un puesto de aprendiz. La carta explicaba que su empresa contaba con un departamento pequeño pero en crecimiento, centrado en la innovación y las iniciativas comunitarias. Necesitaban mentes con ideas frescas, personas que comprendieran la lucha y vieran el mundo a través de lentes sin pulir. Lo leyó 2 veces para asegurarse. Pero claro, al final había una fecha de inicio, un número de contacto y una nota manuscrita. Me viste como persona cuando necesitaba ayuda. Yo te veo de la misma manera. Construyamos algo bueno juntos. Isabelle. Luca dejó la carta sobre la mesa y se quedó mirándola fijamente. No sabía lo que sentía. Miedo, incredulidad, emoción, todo a la vez. Esa noche, apenas durmió. 2 mañanas después, se encontraba frente a la sede de la compañía, un edificio tan limpio y alto que parecía tocar las nubes. Vestía sus mejores galas, una sencilla camisa de botones planchada 2 veces y zapatos que había lustrado la noche anterior hasta que brillaron como nuevos. Personas con chaquetas elegantes y pantalones impecables pasaban a su lado. Sin duda, destacaba, pero mantuvo la cabeza en alto. En la recepción, una recepcionista lo saludó. «Debe ser el señor Luca». Asintió con la cabeza, intentando no parecer nervioso. «Sí». Ella sonrió y le entregó una credencial de visitante. «La señorita Isabelle la recibirá ahora». Siguió a un miembro del personal a través de pasillos de cristal y luz hasta que llegaron a una tranquila sala de reuniones. Dentro, Isabelle estaba de pie junto a la ventana, revisando algo en su tableta. Hoy tenía un aspecto diferente, menos formal, más humano. Un abrigo de lana cubría la silla, y su cabello estaba recogido con suavidad. Se giró y sonrió cálidamente. «¿Viniste?» Luca asintió levemente. «Todavía no estoy seguro de si esto es real». «Oh, es muy real», dijo, haciéndole un gesto para que se sentara. «Y no es caridad. No creo en eso. Creo en el potencial. Tú lo tienes. Lo vi en el momento en que te arrodillaste junto a ese neumático y no pediste nada». Luca bajó la mirada, intentando ocultar la emoción en sus ojos. Ella continuó. «Este programa no se trata solo de aprender habilidades técnicas. Se trata de ver cómo las historias reales pueden dar forma a mejores ideas. Queremos construir cosas que marquen la diferencia, y creo que puedes ayudarnos a lograrlo». Él levantó la vista lentamente. «No tengo títulos ni experiencia impresionante. Tienes algo mejor», dijo ella. «Corazón, humildad, perspectiva». Exhaló lentamente. «Entonces haré lo mejor que pueda». Isabelle sonrió, se puso de pie y le tendió la mano. «Bienvenido a bordo, Luca».
Al estrecharse la mano, algo surgió entre ellos. Respeto mutuo, gratitud tácita y el comienzo de algo que ninguno de los dos había previsto. Afuera, el cielo se despejaba. Un nuevo día había comenzado, no solo en el calendario, sino en sus vidas. Luca llegó a su primer día oficial antes que nadie. La luz de la mañana se filtraba por los grandes ventanales mientras permanecía en silencio en el vestíbulo, ajustándose el cuello de su ya familiar camisa. Era la misma que llevaba el día que se reencontró con Isabelle, lavada y planchada, resistiendo el paso del tiempo y la esperanza. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, lo recibió un joven con gafas que se presentó como Martín. Debe ser el nuevo aprendiz. Vamos, te enseñaré el lugar. La oficina era un mundo que Luca jamás había imaginado. Paredes de cristal, conversaciones en voz baja, cafeteras que parecían sacadas de un museo y gente tecleando con rapidez, concentración y precisión. Martín le indicó un escritorio en la esquina. No era grande ni lujoso, pero era suyo, limpio, ordenado y esperándolo. Una pequeña nota en el teclado decía: «Este es tu lugar. No lo olvides». La letra de Isabelle. Sintió un nudo en la garganta. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Hubo momentos en que se sintió completamente fuera de lugar. Cuando las siglas se le escapaban, cuando no entendía un proceso o no podía seguir una presentación digital. Pero cada vez que la duda susurraba, otra voz, más suave pero más fuerte, le recordaba por qué estaba allí. No por suerte ni por lástima, sino porque alguien había visto algo en él. Se quedaba hasta tarde, hacía preguntas, tomaba notas a mano cuando nadie más lo hacía, y poco a poco empezó a encontrar un ritmo en el caos. Incluso se sorprendió a sí mismo. Una tarde, lo llamaron a una reunión de estrategia creativa. La gente mencionaba frases como alineación de la narrativa social y embudos de participación comunitaria. Lucas se quedó callado al principio, sin estar seguro de si pertenecía a esa mesa. Entonces alguien preguntó sobre la narración auténtica. Lucas se aclaró la garganta. Creo que a veces nos esforzamos demasiado por parecer inteligentes y olvidamos cómo se siente realmente la gente. Si quieres que les importe, habla desde lo que duele, no solo desde lo que queda bien. La sala quedó en silencio. Un momento pasó. Entonces alguien al otro extremo dijo: «Eso es justo lo que nos faltaba». Después de la reunión, Isabelle se le acercó. «Hablaste como un líder». «No era mi intención», dijo con sinceridad. «Por eso funcionó», respondió ella sonriendo. Fuera del trabajo, la vida también cambió. La medicación de su abuela se volvió más regular. La trasladó a un lugar más tranquilo y cálido, más cerca de la ciudad. Seguían viviendo con sencillez, pero sin desesperación. Los domingos compartían té e historias, y ella siempre le recordaba: «Te dije que algo bueno volvería». Luca nunca lo olvidó. Mientras tanto, Isabelle también cambió. Ahora se la veía más ligera, con una dulzura especial en el trato con los empleados, y con un brillo en los ojos al pasar junto al escritorio de Luca. La gente se dio cuenta. Los rumores se arremolinaban. Pero la verdad era simple. Había redescubierto algo que había olvidado que echaba de menos. Conexión. Invitó a Luca a ayudar a diseñar una nueva iniciativa, un programa de ayuda social liderado por personas de origen humilde destinado a inspirar a los jóvenes de comunidades marginadas. El proyecto llevaba su sello personal. Crudo, honesto, con los pies en la tierra. Una noche, mientras repasaban la propuesta final, Isabelle lo miró. «Sabes», dijo, «te has convertido en algo más de lo que esperaba». Luca sonrió, cansado pero satisfecho. «Me diste la oportunidad de intentarlo». Ella lo miró no como a un jefe o benefactor, sino como a alguien orgulloso de lo que habían ayudado a construir juntos. No necesitaban más palabras. Algunos viajes no tienen que ver con el estatus ni con el éxito. Algunas tratan de encontrar personas que te recuerden quién fuiste y en quien aún puedes convertirte.
Había pasado un año. El joven tranquilo que una vez recorrió caminos de tierra en bicicleta con un juego de herramientas atado a la parte trasera de su bici, ahora estaba de pie en un escenario tenuemente iluminado, abotonado con una chaqueta a medida, dirigiéndose a una audiencia que llenaba la sala de pared a pared. Luca respiró hondo y miró hacia los asientos. Su abuela estaba sentada en la primera fila, con las manos entrelazadas sobre el regazo, radiante de orgullo. Justo a su lado estaba sentada Isabelle, serena pero radiante, sin apartar la vista de él. Luca ajustó el micrófono. Hace un año, ni siquiera sabía cómo era un programa de aprendizaje. No tenía un currículum que valiera la pena leer ni un traje que me quedara bien. Yo solo tenía la voluntad de ayudar y un pinchazo que no provoqué. La multitud soltó una risita ahogada. Continuó. No sabía que ese acto lo cambiaría todo, que alguien vería algo en mí, algo que ni yo mismo veía. Este proyecto, este equipo, esta vida, todo comenzó no con un plan, sino con la decisión de detenerme, arrodillarme y ayudar. Hizo una pausa. Así que, a quien esté escuchando y se pregunte si las pequeñas cosas importan, recuerden esto, un solo instante puede dar forma a 1000. Solo hay que estar presente con el corazón. Mientras los aplausos aumentaban y las luces se atenuaban, Lucas bajó del escenario. No se apresuró. Lo saboreó. No los elogios, sino el camino que lo había traído hasta allí. Más tarde esa noche, los tres, Lucas, Isabel y su abuela, dieron un tranquilo paseo en coche fuera de la ciudad. El cielo se había vuelto de un suave color púrpura, ese tipo de color que solo aparece cuando el día y la noche se funden. Siguieron la carretera serpenteante hasta que se abrió al campo, un paisaje familiar y sereno. Redujo la velocidad y se detuvo cerca de una pequeña curva, el mismo lugar, el sitio donde todo había comenzado. Bajaron juntos. La brisa era suave, rozando sus abrigos como un recuerdo. Lucas se volvió hacia Isabelle. ¿Lo recuerdas? Ella sonrió, con los ojos vidriosos. Claro que sí, estaba enfadada, impotente, frustrada. Y entonces apareciste, toda polvorienta y educada, preguntándome si necesitaba ayuda. Casi no me detengo, admitió. Llevaba sopa en la bolsa y no tenía mucho tiempo. Menos mal que sí, susurró ella. Se quedaron en silencio, contemplando el paisaje tranquilo. Lucas volvió a hablar en voz baja, como si hablara más consigo mismo que con nadie. Creo que este lugar es la prueba de que la vida no siempre anuncia a gritos sus puntos de inflexión. A veces susurra. Solo hay que estar dispuesto a escuchar. Su abuela le puso una mano en el brazo y le dijo que respondiera cuando llamara. Él le sonrió, lleno de gratitud. Isabelle dio un paso al frente y puso algo en la mano de Luca. Un pequeño llavero personalizado con forma de neumático. En él, grabadas en plata, estaban las palabras, un buen gesto lo cambia todo. Él lo giró entre los dedos y rió entre dientes. Es verdad, ¿no? Ella asintió. Lo cambió para los dos. Luca miró a su alrededor por última vez. Los árboles, la grava, el silencio. Luego abrió la puerta del coche y ayudó a su abuela a entrar. Isabelle lo siguió. El coche se perdió en el horizonte. Para el mundo, nada parecía diferente. Pero para las tres personas que iban en él, la vida había dado un giro completo. No con fuegos artificiales ni alarde, sino con gracia, gratitud y el innegable poder de un pequeño acto de bondad multiplicado por 10. Y en algún lugar detrás de ellos, la brisa susurraba entre los árboles, llevando consigo el silencioso eco del día.